Traigo una palabra de reflexión acerca del pecado de Acán. Vamos a estar hablando un poquito de la palabra del Señor, cómo Dios, cuando nos apartamos, alejamos y no queremos hacer la voluntad de Dios, prácticamente se rompe esa relación de Dios con el hombre. Como tema te traigo el pecado que bloquea la bendición de Dios que hay en tu vida, en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que después que Moisés, antes de partir, antes que el Señor se lo llevase a su presencia, dice la palabra del Señor que Moisés puso su mano y ungió, puso su mano y oró por Josué, lo presentó delante del pueblo, de que Josué iba a ser, que iba a guiar al pueblo de Israel para conquistar la tierra de Canaán y poder repartir las tierras. Moisés había puesto su mano y había orado antes que Moisés partiese a la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que después de haber partido Moisés ya había muerto. Dice la palabra del Señor, como podemos ver en Josué, como el Señor le habla: mi siervo Moisés ya ha muerto. Pero el Señor viene y le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. No te intimides ni tengas miedo. Cuando el Señor te da una palabra, te levanta, tenemos que ser como un Josué que se levantó y creyó de que iba a conquistar las tierras de Canaán. Porque Josué sabía que sin Dios él no podía conquistar las tierras. Como Moisés dijo también: si tu presencia no va conmigo, no iré yo. Asimismo nosotros, cuando buscamos la presencia del Señor, cuando buscamos su voluntad, cuando estamos bajo la cobertura de Dios, la presencia de Dios nos guía, nos da su cobertura, nos da sabiduría, entendimiento para poder seguir sus caminos. Después de esto, cuando Josué, el pueblo se prepara para cruzar el río, el Jordán, y pisaron en agua los que llevaban el arca del pacto. Dice que el agua se partieron en dos y pudieron cruzar en el Jordán. Y al llegar al Jordán y al terminar, dice que los reyes y todas las naciones que estaban ahí, dice que desfallecieron su corazón. Y no hubo más aliento en todos esos reyes que habían ahí. No hubo más aliento porque vieron cómo Jehová había dividido las aguas del río Jordán. Se vinieron abajo porque la presencia de Dios estaba con Israel, estaba con Josué como líder. Y podemos ver después de la conquista de Jericó, cómo Dios le habla a Josué: he aquí yo he entregado en tus manos a Jericó. Rodea, da 7 vueltas. Da 7 vueltas. Y el último día da 7 vueltas. Y cuando sea las 7 vueltas, luego grita. Dice la palabra de Dios que después de gritar se cayeron las murallas. Las murallas. Se cayeron las murallas. Y Josué pudo conquistar la tierra de Jericó. Pero el Señor le había hablado a Israel que no tomara nada de lo anatema. Nada de lo que tuviera los utensilios ahí, solamente los tesoros, los oros, todo sea para consagrarlo al altar del Señor, al arca, para llevarlo a la presencia del Señor. Solamente el oro iba a servir para llevar esos utensilios para la ofrenda hacia el Señor. Pero los hijos de Israel pecaron contra Dios. Cogieron el anatema, lo que Dios le prohibió que no lo cogieran. Cogieron y lo guardaron. Y esto te estoy hablando del pecado de Acán. El pecado de Acán, podemos ver cómo este hombre, dice la palabra del Señor, que cogió lo que llevaba el rey de ahí de Jericó, un manto. Cogieron las platas, cogieron el oro, cogieron todo. Se lo guardaron y se lo quedaron ellos callados. Y llevaron donde ellos estaban, a la aldea donde estaban,
donde ellos tenían el campamento. Lo tenían ahí. Y te voy a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Josué acerca del pecado de Acán. Y dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevariación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Exacti, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y dice más adelante: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, a la ciudad de Ai, que estaba junto de Bec-Abec, hacia el oriente de Bec-El, y les habló diciendo: subí y reconocé la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai, y no fatigue a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de 1,000 hombres, los cuales huyeron delante de lo de Ai. Y lo de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. De Israel mataron a 36 hombres, murieron. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y lo derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en la mano de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Podemos ver esta angustia de Josué como líder de Israel. Podemos ver que Josué rasgó su vestidura junto con los demás oficiales de Israel y se echaron polvo por la derrota que tuvieron, porque Josué no sabía lo que había hecho los otros hijos de Israel, de haber cogido los utensilios, haber cogido lo que Dios había prohibido que no cogieran nada, lo que había en Jericó, lo anatema. Pero dice la palabra del Señor que Acán cogió todo eso y lo guardó debajo de su tienda. Hicieron hueco y cavaron, y debajo de su tienda cavaron, y el pecado estaba ahí. Por eso ellos no pudieron derrotar a la ciudad de Ai, no tuvieron éxito. Y podemos ver cómo el Señor habla y le dice que hay un pecador en Israel, cómo sale a la luz el pecado. Y podemos ver aquí, y dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún has quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis
el anatema de en medio de vosotros. Levántate. Aquí Dios habla a Josué y le dice que santifique al pueblo. Levántate y santifica al pueblo. Y di santificado para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, hay un pecador delante de ti. Israel no podrá hacer frente a sus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestra tribu, y la tribu que Jehová tomará se acercará por su familia, y a la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa de Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová. El pacto, el trato, es un pacto. Cuando hacemos un pacto con Dios, un trato, y ha cometido maldad en Israel. Aquí podemos ver, aquí podemos ver, amado hermano, que el pecado bloquea, el pecado te aparta, amado hermano. Acán había cometido un gravísimo error, Acán, sus hijos, de haber tomado esto y haberlo llevado a Israel. Pero aquí podemos ver al otro día cómo Josué comienza el Señor a obrar, y en el versículo 16 más adelante, dice: Josué pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los Sera, por lo que varones fue tomado Zacti, hizo acercar varones su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carni, hijo de Zacti, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto de babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un ligote de oro de peso de 50 ciclos. Mire lo que había cogido Acán, lo cual codicié. ¿Cómo entró la codicia en su corazón? Codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Y en el capítulo 7, versículo 22 sigue: y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Y tomándole de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el ligote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron a todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron. Después de apedrearlo, lo quemaron. Levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Amado amigo, amado hermano, cuando nos alejamos de Dios, después de conocer la verdad muchas veces, después de recibir a Cristo como nuestro Salvador, muchas veces pisoteamos la sangre de Cristo, nos apartamos de Él.
y hacemos que esa bendición corte los grandes propósitos que Dios tiene en tu vida. Tú cortas la bendición de tu hogar, corta la bendición, el pan de cada día de tus hijos, de tu esposa. Cuando tú estás sirviendo en la iglesia y hay pecado oculto, tú no dejas que esa obra, el ministerio de la iglesia crezca. Bloqueas. Que muchas veces, por más que tú digas, aquí nadie lo va a saber. Pero Dios usa a sus siervos, a su sierva. Y dice la palabra del Señor que ningún pecado oculto hay para Dios. Todo pecado oculto sale a la luz. Por eso el Señor le habló a Josué que había un anatema dentro del pueblo de Israel. Y era Acán, que había fallado a Dios. La codicia entró en su corazón. Y lo pagó él. Sus hijos, sus hijas, sus animales, sus bueyes, todas sus tiendas fueron quemadas. Esto es tremendo, amado hermano. Esto es tremendo. Cuando pecamos, cuando estamos en la iglesia y pecamos, detienes el ministerio, detiene ese avance espiritual que hay en la iglesia, esa coinonía entre hermanos, detienes el ministerio, detienes la obra de Dios, se rompe esa relación de Dios contigo, con tus hijos, con tu familia. Por eso que muchas veces a lo mejor tú dices, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo bendición? Porque a lo mejor no hay un cambio en tu vida, estás haciendo un pecado oculto que no te das cuenta, que te tiene cegado. Y eso te trae cegamiento. Tú dices, no, estoy bien. Por ahí decía un hermano, un pequeño rebalón no es pecado. Amado hermano, quiero decirte, para Dios, pecado chico, pecado grande, para Dios todo es pecado. Cuando tiramos una piedra chica suena ploc, pero cuando tiramos una piedra grande al río suena plax, suena más fuerte. Sea chico, sea grande, para Dios es pecado. Así sea una pequeña mentira, es pecado. Porque Dios es fiel y justo, Él es santo. Y dice la palabra de Dios que ninguna cosa inmunda va a heredar en el reino de los cielos. Por eso el Señor tuvo que sacar a Acán con su familia, sus pertenencias, para que el ministerio, para que la obra de la conquista, la tierra prometida que Dios le dio a Israel, siga adelante. Porque no podía seguir conquistando la tierra Josué, porque había un anatema, había un pecador que era Acán, que había pecado. Había bloqueado totalmente el ejército de Israel por causa de la desobediencia, las consecuencias que trae el pecado, amado hermano. Por eso te digo, amado hermano, si un día conociste la piedad de Dios y te has apartado, o estás yendo a la iglesia, por la iglesia muchas veces nos portamos como santos, pero luego en la casa nos comportamos como un demonio, te estás comportando, te estás engañando a ti mismo, estás engañando a tu familia y te estás engañando. Endereza, vuelve al redil, endereza tus pasos al Señor, para que Dios haga la obra completa en tu vida y venga esas bendiciones, venga esas ricas bendiciones que Dios tiene para tu vida, para tu esposa, para tus hijos, para tu descendencia. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada cristiano. Y dice la palabra del Señor en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dávida del Señor, el regalo que Dios envió es Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, muerte física y muerte espiritual. Pero Dios envió a su Hijo, que es el regalo más hermoso, que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario y vino a dar vida a lo que se había perdido. Por cuanto el pecado entró por un hombre, por otro hombre que es nuestro Señor Jesucristo, entró la salvación. Jesucristo hombre. Entonces el Señor ha venido para restaurar, para dar vida. Y te voy a leer otro versículo que dice en Primera de Juan, capítulo 1:9. Si confesamos nuestro pecado delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos
de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Si tú te apartas de Dios, vuelve al redil, vuelve a los brazos del Señor. Él te está esperando, Él te está llamando. Una vez más te digo, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y Dios quiere hacer un cambio en tu vida, quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu hogar, quiere restaurar tu matrimonio, tus hijos. Empieza por tu casa a pelear la buena batalla que Dios te ha dado. Dice la palabra del Señor que cuando, después de haber quemado a Acán todas sus cosas, dice la palabra del Señor que Dios le dio a conocer, dice que todo el nombre de Josué se divulgó por todas las naciones, por toda la tierra se divulgó, porque Dios ya puso gracia en Josué y pudo conquistar a Jerusalén, pudo conquistar la demás tierra. Y Dios le dio victoria tras victoria, guerra tras guerra, se la dio a Josué. Y Josué pudo seguir adelante con su ministerio para guiar al pueblo de Israel, para poderle repartir las tierras que Dios le había prometido cuando estaba con Moisés también. Y así fue la victoria como Dios le dio a Josué, hijo de Nun, en la cual le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Esa es toda la victoria que Dios le dio. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo. Por eso, amado amigo, te voy a hacer un llamado. Tú, amado amigo oyente que me estás escuchando, si no has recibido a Jesús como tu Salvador, di conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que me he apartado de ti. Reconozco, Señor, que sin ti no soy nada. Reconozco, Señor, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, reconozco que hace más de 2000 años enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y que solamente a través de Cristo es el único que puedo ser salvo. Y con su sangre Él me ha lavado. Acepta a Jesús como tu Salvador y di esta oración. Pídele perdón al Señor, perdona, Señor, mis pecados. Y reconozco que tú eres mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo y acéptame como hijo tuyo, Señor Jesús. Y sé tú mi camino, mi alumbrar, día, tarde y noche. Sé fiel al Señor, amado amigo. Si has hecho esta oración, busca una iglesia, congrégate. Busca a tu esposa, reconcíliate con tus hijos, pelea la buena batalla que está en tu hogar y busca una iglesia donde alaba al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, para que pueda ser tu vida sea un éxito en el caminar diario con el Señor. Amado hermano, este servidor pastor Eduardo Burgos Gómez, para mí ha sido un grato llevar este pequeño mensaje de la palabra del Señor, para que vea las consecuencias del pecado. No somos perfectos, seremos perfectos cuando estemos allá arriba en el cielo. Pero mientras estamos aquí, dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Él nos ha dado las armaduras. Como cristianos tenemos que fortalecernos las armaduras del Señor y pelear la buena batalla. Dice el Señor que dice la palabra del Señor que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido. Él venció y Él nos ha dado la victoria, amado hermano. Y para terminar, acepta al Señor como tu Salvador. Esfuérzate y vuelve a redil y siga adelante en los caminos del Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, Señor Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por tu palabra, por esta meditación que ha sido de bendición y que esta pequeña reflexión sea de bendición para mis amados oyentes, amigos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Aleluya.